Acá está el señor Pietro Sorba y no está embriagado. Hola, Pietro, buen día. Buenas tardes. Aclaramos por las dudas. Sí, no, la canción que lo presenta, que es maravillosa. Se lo merece, María. Pero no tiene nada que ver pero con... estoy embriagado de amor. De buena sí, onda. de placer, de sí. placer. Embriagado de amor, como la película. Que Pietro siempre está contento cuando Sí. viene acá, ¿eh? Sí, Es verdad. ¿A vos te gusta recibir abrazos, Pietro? Depende, hay momentos que sí, momentos que no. Porque lo veo, viste, como ese personaje para abrazarlo todo el tiempo. Es abrazable, Claro, abrazable. exacto. Me da esa pinta. Altamente Sí. abrazable. Sí, altamente abrazable, tal cual, ¿eh? Bueno, Pietro, ¿cómo va? Bien. Bueno, muy bien, muy ¿qué nos bien. traes hoy? A Bueno, ver. hoy la idea es hacer un pequeño viaje en el tiempo. Ay, qué lindo. Y volver a épocas pasadas para ver, para entender, para descubrir lo que se comía en la Buenos Aires del siglo XVIII y XIX. Ay, qué bueno. Qué rico. Porque saber esas cosas es interesante porque a veces hay cosas que desaparecieron, pero a veces hay cosas que se quedaron. Entonces es bueno entender que existe todavía una conexión con esos tiempos que ya pasaron 200 Claro, años. estamos hablando de 1700 y pico, ¿no? Entre finales de 1700 y finales de 1800. Un siglo. O sea, el país se estaba formando, había toda una ebullición, la ciudad de Buenos Aires estaba empezando a crecer mucho. Pero había mucha pobreza también. Buenos Aires era obviamente una ciudad completamente distinta a la que hay ahora, calle de tierra, en fin, era toda una cosa que uno a veces no imagina, pero en realidad es así. Sí, también nos contaba en alguna oportunidad que hemos hablado con Daniel Balmaceda, que uno se retratan aquellas épocas de principio del siglo XIX, sobre todo, como las mujeres que usaban vestidos impresionantes con miriñaque, por ejemplo, en las fotos de la Revolución de Mayo, los dibujos, pero que no era tan así, que se vestían mucho más simplemente las mujeres, porque no tenían tanto dinero como por ahí podría imaginarse uno de ver esos retratos. Y ¿no? depende mucho también, por supuesto, de la clase social de Claro. la pertenencia, ¿no? Y con la comida ahora vamos a descubrir que eso también tiene importancia, porque quien podía comía de una determinada manera y quien no podía comía lo que de podía, otra, ¿no? claro. Y también hoy en día no cambió tanto. Exactamente, es igual. Que en otra, quizás en otra escala, en otra modalidad, etcétera, pero efectivamente el dinero siempre es, o la clase social es un factor diferencial determinante. Bueno, quiero mencionar algunas, brevemente por supuesto, algunas crónicas, algunos testimonios que claramente indican dónde estamos ubicados en esta situación. A ver. Entonces, un español anónimo de las Islas Canarias que estaba en Buenos Aires en 1750 dice: desayuno, jarra de chocolate para él y para la familia mate, leche, huevo, queso, sopa y otras cosas. Mediodía, sopa, puchero abundante, plato de carne asada, plato de carne cocida, no tan abundantes como el puchero. Un poco de dulce, un postre y fruta del tiempo. Esto era el mediodía. Y después en la noche, ensalada, un plato de carne cocida, un plato de carne asada o frita y el postre del mediodía. El vino era solamente para él y no para los otros comensales. O sea que el hombre de la casa comía mejor que el resto. Aparentemente sí, pero quizás era un poco egoísta, sí, claro, y poco educado, poco solidario. Después tenemos un testimonio muy importante, Mariquita Sánchez de Thompson, política, cronista, protagonista de la vida social de esa época. Entonces sus relatos son muy interesantes porque obviamente son fidedignos y hechos con una mirada de observadora aguda. Entonces, las gentes vivían de modo muy sencillo. En general, en el almuerzo había chocolate o café, leche con pan, tostadas de manteca y bizcochos. Nada de tenedor. Mariquita dice que la comida de esa época, en su opinión, son una mezcla entre lo francés y lo español. Y las cocineras, porque siempre había cocineras que se dedicaban a esa actividad, a cocinar, eran
prácticamente todas de origen africana. Ajá. Porque Buenos Aires tuvo una colectividad africana muy, muy importante. Piensen que hoy el 1% de la población actual tiene en su sangre genes africanos. Afro. No es poco, parece poco, pero no lo es. En las clases altas, Mariquita nos cuenta que la gente de esa época vivía de modo muy sencillo. En cada casa había 1 o 2 esclavos o esclavas dedicadas a la cocina, puesto que se los había enviado a aprender el oficio de cocinero a la de Monsieur Ramón. O sea, evidentemente había una preocupación por parte de las clases pudientes de que sus cocineros fueran formados, claro, tenían que saber cómo cocinar. Entonces, bueno, se enviaban a la casa de otra gente pudiente que tenía evidentemente conocimiento en la cocina, tanto francesa como española, para poder aprender. Se comía a las 12 en las casas pobres, a la 1:30 en las casas más pudientes. Ajá. Y a la noche se comía bastante temprano, pero por una razón simple, porque no había lamparitas, no había. Claro. Entonces, bueno, había que aprovechar dentro de lo que se podía la luz natural. Claro, y se irían a dormir más temprano, seguramente. Y se iban probablemente a dormir más temprano. Otro testimonio, un oficial inglés durante las invasiones inglesas describe que las clases superiores hacían el almuerzo con chocolate y bollos dulces. ¿El almuerzo? Sí, ahí coincide con lo que dice, que afirma Mariquita. También podía ser una sopa con pedacito de carne de vaca, puerco y legumbres. A esto se agregaban carne hervida acompañada por espinacas y huevo, y había también carnes en tiras y pescado frito en grasas con ajo. Ajá. O sea, empezamos a levantar la puntería. Y finalmente descubrimos un testimonio aún más contundente. Mansilla deja un testimonio realmente muy preciso. Todo lo que voy a mencionar no es que se comía en un almuerzo o en una cena, son todos ingredientes y platos que estaban ahí dando vuelta dentro de las casas de las personas de la alta sociedad. Él, por ejemplo, a diferencia de Mariquita, que dice que para él los rasgos de la comida son absolutamente españoles. O sea, él no detecta influencia francesa. Ajá. Entonces eso ya es un dato. Y dice que los platos eran sencillos, sabrosos, suculentos, sin salsa, sin condimentos ni brebajes. O sea, comida pura, sin tanta historia. Más simple. Más simple. Entonces empezamos. Sopa con pan tostado o fideos o arroz. Ajá. Puchero de carne o de gallina con zapallo. Arroz y acelga siempre. Alguna vez papas o choclo. Cuando no había bisteque, o sea, una carne, una especie de churrasco, se hacía huevo revuelto y carne. Fiambre, chatasca. La chatasca es una especie de locro. Quibebe, que es un puré de zapallo. Fariña y de vez en cuando pescado, jamón, pescado de río en especial, lo más preciado, lo más valorado, el sábalo, que no le gusta, no sé a cuánta gente le gusta hoy en día porque tiene una carne grasosa, tiene un sabor muy particular, y la boga, que la boga es exquisita. Si no había pescado fresco, se recurría al bacalao. Había también asado de vaca o de cordero, asado con cuero o matambre arrollado, ensalada de lechuga o de escarola o de papa o de pepinos, guisos de garbanzos, porotos o lentejas, huevos escalfados o albóndigas o sesos, molleja asada o guisada, patas de cordero, de cerdo y también mondongo. Entonces es evidente que nosotros todavía tenemos una conexión. Sí, con claro, esa herencia. O sea, son comidas que hoy se siguen haciendo. No desapareció. A pesar de que después en tiempos posteriores llegaron los emigrantes con todas sus tradiciones, etcétera, evidentemente esa matriz española colonizadora quedó. En ese momento fue una matriz importante y una parte de esa matriz quedó. Volvemos a los menúes. Con el choclo se hacían las humitas en chala, el locro que aparece, el pastel de choclo y la mazamorra. Esto sí es un dato curioso. Las empanadas no se comían mucho, ya que se consideraban un alimento muy pesado. Claro, sí. Fritas seguramente. En Cuaresma se comían empanadas de pescado. También de vez en cuando había ravioles. Evidentemente ya empezaban a aparecer los primeros italianos con sus pastas, pero era una rareza.
el pavo para los festejos y no faltaban aceitunas, sardinas y salchichón. Así que esto es un poco lo que nos cuenta Mansilla y sigue. Las pocas veces que hacían postres en las casas eran frituras de papa con huevo y harina, espolvoreados con azúcar molida. Ajá. Eso, ¿Qué sería eso, no? ¿Qué Porque será? frituras ¿Qué será? de papa. Y normalmente cuando se comían cosas dulces no se preparaban en realidad en casa, se compraban en la calle. Ajá. A las mazamorreras o a los mazamorreros, que eran las personas que se dedicaban a la venta de estos productos en la calle de Buenos Aires. Normalmente uno de los lugares históricamente, eso está en los testimonios, donde se producía la venta de comida callejera, era en la cercanía de la actual Plaza de Mayo. Ese era un lugar donde se reunían los vendedores de comida callejera y la gente, tanto de la clase humilde que no compraba solamente postres o dulces, perdón, tanto la clase, digamos, más pudiente, ahí compraba sus postres para la casa, para consumirlos en casa. Bueno, el vino que se tomaba era un vino que se llamaba Carlón. Ajá, viejo vino Carlón. El viejo vino Carlón, el viejo que se hace mezclando, imagínense el vino de esa época, debe haber sido una agua vinagrada. Entonces, Le vamos a preguntar a Fabricio el sí, miércoles. sí, pero Fabricio seguramente sabe porque sabe mucho de estas cosas. Entonces era ese vino al que se adicionaba mosto cocido, o sea, el jugo de la uva que se hace cocinar para que se concentre. Entonces se tomaba ese resultado, se agregaba el vino para regalar color y sabor más intenso. Bueno, y en el próximo bloque empezaremos a hablar de la comida, de las clases. Qué interesante. No tan pudientes. Qué interesante, qué nivel ha adquirido este programa nivel, con los nuevos columnistas. Qué Ahora nivel. hablamos de historia de la alimentación. Increíble. Impresionante, Pietro, gracias. Parece como que desentonamos nosotros. Yo creo que Rolo, Tommy y yo no sabemos qué hacer ya. Sí, yo me voy con ustedes. Le agradezco a Pietro porque me trae el recuerdo de aquel niño que alguna vez fui, al que vestían de negra mazamorrera. Yo me acordé de... ¿Te pintaban la cara con el corcho? Corcho quemado Ah. y me ponían ese pañuelo rojo con lunares Lunares blancos. blancos, claro. Excelente. Qué lindo Y salía. quedabas. A veces tenía que gritar, por ejemplo, empanadas calientes para la vieja sin dientes. Claro, se decía eso, claro. ¿verdad? Típico, Creo que es tipo, típico. tantos recuerdos. Sí. Y quiero, ya que estaba la negrita mazamorrera, quiero mandar un saludo grande a la negrita de la harina Blanca Flor. Ay, ¿se acuerdan? ¿Dónde está? ¿Volvió? No, desapareció. La sacaron. No está por Sí. Me dijeron que va a volver. Sí, decía. Quedó sin. Sí, está en el exilio, pobre. O sea que tanto cuidarla tan. Sí, sí, la La dejaron sin trabajo, Pobre pobrecita. chico. No viste que no entienden la boludez, no entienden lo que fue la negrita de. No, total. Un símbolo. A veces se borran los símbolos así, sin pensar. Sin pensarlo. Me pone mal. Ay, fuerza, Rolito. Vuelva la negrita. El recuerdo de papá y mamá que nos gritaban. Mamá decía, viejo, llamá a los chicos a comer, llamalos vos porque a mí no me creen. ¿Probaste estas empanadas sin relleno? No, ¿qué tal son? Son una masa. Muy bien. Era En la terraza